Me atrevería a decir que Tifa es de los personajes más impresionantes de ver combatir, no solo en Final Fantasy, sino en los videojuegos en general. Su escena de combate en Advent Children nos dejó boquiabiertos, todo y durar menos de 1 minuto y medio, y sigue siendo uno de los combates animados en 3D más alucinantes a día de hoy. En Final Fantasy VII Rebirth es posible jugarla y hacer unos combos incluso más increíbles que la película. Si estás en este vídeo significa que quieres saber cómo hacerlo, ¿verdad? Pues prepárate, porque vamos a empezar esta guía avanzada que nadie te ha contado sobre ella, y así estar preparado para las próximas guías que voy a subir, así que... ¡allí voy! Para empezar, vamos a entender cómo funciona el combo básico de Tifa. Nuestra artista marcial tiene distintos niveles de ki. Empezamos con el nivel 1 y podemos llegar hasta nivel 3. Cada nivel alarga más el combo básico de Tifa, acabando el nivel 1 en la serie de golpes normal que hace sin hacer ningún tipo de salto. El nivel 2 lo continúa hasta llegar al taconazo que hace hacia el enemigo. Y el nivel 3, y el más importante, continúa con una patada launcher para finalizar con una serie de golpes que termina con el puñetazo que machaca al suelo. Nuestro objetivo para hacer combos y daño es que Tifa esté en nivel 3, activando durante el combate lo más rápido que podamos. Tal como veamos un BTC, machacaremos el botón X, ya que al ser la primera acción del menú, aumentaremos la barra de ki con la habilidad técnica secreta. La parte exclusiva del nivel 3 de ki la vamos a llamar Finisher nivel 3. Especial mención a 2 golpes en concreto. Primero, el Launcher, que es la primera patada de esta parte del combo, ya que eleva a oponentes siempre que no sean resistentes a esto, y es donde podemos hacer combos aéreos, sobre todo gracias a la habilidad Vórtice de Arrastre, con la cual nos llevaremos con nosotros a los enemigos en el aire y podremos empezar a combear desde allí. Y el segundo ataque es el último ataque del combo que hace un daño realmente increíble. Es el puñetazo este que viene desde arriba y machaca al suelo. Es el daño más fuerte de un ataque básico de todo el juego. Y vale mucho la pena tenerlo en cuenta para los enemigos que no podemos elevar o para finalizar los combos. Nuestro nivel de ki también afecta la forma de rodar. Como más nivel tengamos, mejor será nuestro rol. Y cuando rodamos y atacamos, tenemos también otra ruta de combo que se alarga según nuestro nivel de ki. En nivel 2 continuaremos a doble patada con una patada baja que eleva a nuestro oponente, que ya es más que suficiente para hacer combos que requieran a nuestro enemigo en el aire. Pero en el nivel 3 continuaremos este combo con unos ataques que aún lo elevan más para acabar dando paso al finisher de nivel 3 mencionado anteriormente. Y ahora os voy a contar un truquito. Y es que podemos cancelar la animación de rodar pulsando el botón de ataque, pero también podemos cancelar en cualquier momento nuestro ataque o nuestra animación del primer golpe rodando, haciendo así que si os pulsamos rápidamente y de forma continuada, podemos movernos de la forma que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que como podéis ver es una velocidad increíble, es imposible que os pillen. Pasemos a una nueva mecánica que voy a llamar el mini salto. Hay algunos movimientos de Tifa que la hacen situarse en el aire, pero no cuentan como un salto, así que al ser una propiedad distinta la llamaré el mini salto. Si conseguimos ponernos en esta situación, veremos que no podemos movernos en el aire, a diferencia de un salto normal que nos permite volar. Pero podemos cancelar la animación de dicho mini salto por la habilidad taconazo, cosa que no se puede hacer si estamos volando, haciendo así que nos ahorremos la parte inicial de la animación y hacer mucho daño. Taconazo es una habilidad que haciéndola de esta forma sale de forma muy rápida y además es de las habilidades más fuertes de Tifa. Os recomiendo muchísimo ponerla en un atajo, ya que la haréis muchas veces y así no perdéis el tiempo en buscarla. Pero además, el mini salto también nos permite iniciar el finisher nivel 3, yendo directamente a la parte del combo que hace más daño y que nos aumenta más el BTC. Recuerda que para hacer esta parte del combo significa que debes estar en nivel 3 de ki. Las formas de entrar en dicho mini salto son: tras el launcher del combo de nivel 3, el combo rodando hasta llegar a la parte del combo de nivel 3, haciendo el uppercut manteniendo el botón de ataque, ya que así podemos ejecutar este movimiento estando en nivel 3 de ki, y con la habilidad Tenacidad,
que os recomiendo enormemente tenerla en un atajo, para así hacerla y poder ponernos en este estado de mini salto tras ejecutarla. Pasemos a las técnicas secretas, que son los movimientos que hacemos pulsando el botón de ataque especial, que es el triángulo en caso de la Play 5, en el cual tenemos un ataque según el nivel de ki, y cuando lo usemos disminuiremos el nivel de ki. Mi mayor consejo es usarlo especialmente cuando el enemigo está vulnerable, porque además de hacer daño, aumenta muchísimo el BTC y también aumenta el porcentaje de vulnerabilidad, que es algo en lo que Tifa es especialmente dedicada para ello. Con esto lo combinaremos con la habilidad Golpe Directo, que aumenta muchísimo más la vulnerabilidad, concretamente un 30%. Y aquí es ahora donde viene un truquito de pro. El Uppercut de Tifa podemos ejecutarlo de dos formas, o pulsando el botón técnica especial cuando estemos a nivel 1 de ki, o manteniendo el botón de ataque en cualquier nivel. Pues bien, este movimiento puede cancelarse justo al impactar con el botón guardia. Yo le llamo Shoryuken Cancel, una referencia a Street Fighter. Podemos hacerlo en forma de loop. Lo fuerte de esto es que este golpe hace mucho daño y aumenta muchísimo el BTC, además de darnos un 5% de vulnerabilidad con el enemigo vulnerable en cada golpe que vamos a hacer. Si dominas esto, con el mantener el botón de ataque y guardia justo en el momento de impacto, podemos hacer de Tifa una máquina de daño sin necesidad de tener BTC y cargarlo súper rápido. Ahora vamos a hablar de Técnica Secreta Alpha. Esta habilidad sustituye a Técnica Secreta, dándonos un nivel de ki. Si estábamos a nivel 1 nos pone nivel 2 y si estamos al 2 subimos al 3. Y sustituye todo lo que nos da esos niveles por cosas nuevas. Lo primero es que una vez activados, nuestros ataques pasan a escalar con nuestro parámetro magia y no con el de fuerza. Lo segundo es que nuestras habilidades especiales pasan también a ser mágicas y a tener distinta animación. Y lo tercero es que nuestros combos a partir de la secuencia que tenemos en nivel 2 cambian. Sobre todo, el cambio lo vemos a nivel 3, en el que el final del combo acaba con el uppercut seguido de una cancelación de la animación del uppercut para hacer un golpe en el que coloca una mini bola de ki. Si mantenemos el botón de ataque también haremos el uppercut, pero en nivel 3 no necesitaremos cancelarlo en guardia, puesto que pulsando el botón de ataque nuevamente haremos esa bala de ki, haciendo así más fácil el loop. Este estado acaba cuando bajemos a nivel 1 con el botón de habilidad especial, o cuando usemos técnica secreta de forma normal para así sustituirlo. Lo mejor de esta nueva forma de combate es que nuestro combo aumenta un montón la barra de fatiga del oponente, incluso cuando no está fatigado. Pero aunque se puedan hacer builds mágicas y girar en torno a esto, tenéis que tener en cuenta que Tifa es el personaje con mejor estado de fuerza física, y que todos sus límites son físicos, y que de todo su repertorio de habilidades sincronizadas, solo hay una que lo hace con magia, que es con Aeris. Así que tened en cuenta esto, porque es que además Tifa es el personaje con peor estado magia del juego. Uno de los puntos débiles de Tifa es que no solo no tiene proyectiles y su estado mágico es el peor del juego, sino que aunque tengamos el mini salto mencionado arriba, lo tenemos difícil para saltar realmente, o sea, para ponernos a volar. Pero tenemos varias formas. La primera es usando la habilidad Vórtice de Arrastre, aunque no lo recomiendo para ponernos a saltar sin usarlo como parte de un combo, ya que es lenta y consumiremos un BTC para nada. La segunda es usando las acciones sincronizadas, puesto que todas las ofensivas de ellas sirven para esto, aunque la gran mayoría se usan una vez combeado con el oponente o apuntando desde abajo, y una vez elevados ya no podemos volver a perseguir al oponente, tenemos que bajar y volverlo a ejecutar. Y la tercera, y aquí mi truquito, es con la materia robar. Con esto ejecutaremos la habilidad Arrebatar, y esta habilidad hace que Tifa se lance hacia un enemigo esté donde esté. Aunque el enemigo esté en el suelo, nos pondrá en estado de vuelo. Y aunque consumamos un BTC para ello, al impactar, aunque no robemos, recuperaremos parte del BTC. Y podemos usarla siempre que queramos, incluso en el aire, para así perseguir al enemigo. Con esto, Tifa se convierte con el mejor personaje para esta materia, y prácticamente una materia indispensable para ella. Y para acabar esta guía, vamos a explicar el resto de habilidades que no hemos mencionado durante el vídeo.
Golpe fluido tiene dos usos importantes, para aumentar la barra de fatiga del oponente y para utilizarlo como contraataque en el momento justo. Lo importante de esta habilidad es que podemos cancelarla en roll justo al impactar. Bala de Ki es nuestra habilidad que escala con el parámetro magia, pero no funciona de forma convencional, ya que lo bueno de esta habilidad es que la coloquemos frente al oponente y va haciendo daño. Lo mejor de esta habilidad es hacerla contra los oponentes que podemos levantar o derribar tras algún combo, para así dejándolo que reciba los ataques sin poderse mover. Y aquí es donde entra la otra habilidad, Turbo, que es una de las habilidades más lentas de Tifa, pero gracias a Bala de Ki podemos lanzarla a los enemigos que están recibiendo daño en ese momento. Lo bueno de Turbo es que aumenta el daño a la siguiente habilidad que hagamos, pero son habilidades un poco anecdóticas que solo usaremos en combos o contra el enemigo a punto de caer vulnerable, ya que una vez vulnerable nos dedicaremos con Tifa a aumentar la barra de vulnerabilidad. Y la última habilidad de Tifa es Triple Celestial, que para sacarle su máximo provecho tendremos que hacer bien los dos Quick Times con el botón de ataque en el momento justo, pero es la habilidad que más daño hacemos gastando un solo BTC. Y dicho todo esto, aquí concluye mi guía avanzada de Tifa. Con esto estáis completamente preparados para poder sacarle provecho a las próximas builds que llegarán. Si os ha gustado este vídeo, machacad el botón de like con la misma fuerza que un golpe directo y suscribíos al canal. Con este pequeño gesto me ayudáis muchísimo a seguir adelante con este proyecto y a traeros así más guías de este estilo. Recordad que la verdadera maestría no está en el nivel de Ki, sino en las horas que le vais a echar al simulador. Así que gracias por estar aquí y hasta la próxima.